Hola, muy buenos días. Es un gusto estar aquí con ustedes de nuevo. Me presento, soy la pasante en la licenciatura de Nutriología, Mariana Covarrubias, y ahorita estoy aquí en la Dirección de Medicina del Deporte en la UNAM. Y bueno, ya estuve con ustedes la semana pasada hablando de este mismo tema, pero bueno, les voy a hablar de nuevo de otros suplementos que se utilizan en entornos deportivos y de enfermedades. Les presento pues mi índice. Vamos a hablar de omega 3, cafeína, magnesio, glutamina y vitamina D. Espero que les esté dando datos que pues ustedes no conozcan y que puedan pues de pronto interesarse en algo de esto y consultarlo con su profesional de la salud si sienten que sería lo mejor para ustedes, ¿vale? Entonces vamos a empezar. Como primer suplemento nos va a tocar ver el omega 3 y como datos generales, los omega 3 son ácidos grasos poliinsaturados esenciales, lo que significa que nuestro cuerpo no los produce y debemos obtenerlos a través de la dieta y o suplementación. Los principales tipos de omega 3 son EPA, DHA y ALA, por sus siglas de nombres muy larguitos. Y bueno, como también generalidades, el EPA y el DHA se encuentran principalmente en pescados grasos como en el salmón y las sardinas, mientras que el ALA proviene de fuentes vegetales como las semillas de chía y lino. Necesitamos consumir todos estos tipos de alimentos grasos para tener un buen balance de omega 3, ¿vale? Desde la década de los 40 se ha investigado el papel de los omegas 3 en la salud cardíaca y se ha observado que, uno, reducen los niveles de triglicéridos, dos, disminuyen la presión arterial, tres, tienen propiedades antiinflamatorias y mejoran la función endotelial. Todos estos efectos contribuyen a una menor incidencia de enfermedades cardiovasculares, que es muy importante ya hoy en día. Las consideraciones que hay que tener bien en mente, para empezar, son las dosis. Y es que hay programas de suplementación de este suplemento con dos tipos de dosis, que son dosis bajas y dosis altas. Se ha visto que con dosis altas, o sea, de entre 3 a 4 gramos de omega 3 al día, se pueden obtener beneficios significativos, especialmente en poblaciones con baja ingesta de omega 3. Estos efectos beneficiosos son la reducción de triglicéridos de un 20 a 50%. Pero ¿por qué les digo que hay dos dosis? Es que la otra dosis es de 1 a 2 gramos al día, pero ahorita les digo en qué poblaciones sería eso. Y otra cosa es que hay una cosa llamado índice omega 3, que es una medida del contenido de EPA y DHA en los glóbulos rojos, o sea, en la sangre, y se ha visto que niveles más altos de este índice se asocian con un menor riesgo cardiovascular. Y ya mencionado este índice, es importante hacernos análisis para saber dónde estamos parados en este momento con nuestra salud y evaluar el uso de qué dosis de suplementación podría ser la mejor para llegar a niveles de normalidad de este elemento. Como ejemplo de que es muy variable esta cantidad, es que tenemos el caso de que en países como Italia y Japón se necesitan dosis muy bajas de omega 3 para llegar a niveles de normalidad de este, mientras que en el occidente se necesitan dosis más altas para normalizar nuestros valores de índice omega 3. Esto se puede relacionar perfectamente con la alimentación que se tiene en países como Italia y Japón, muy alta en pescados, muy alta en semillas, en comparación a lo que tenemos aquí en Occidente, donde no, realmente esos alimentos no abundan, realmente ya sea por economía o por disponibilidad, ¿no? Ahora, ya que tenemos estas generalidades del omega 3, vamos a pasar a cómo nos ayuda el omega 3 en escenarios de entrenamiento. Y bueno, este estudio que yo les estoy como platicando aborda cómo la combinación de la suplementación con ácidos grasos omega 3 y el entrenamiento de resistencia, o sea, pesas, afecta a la salud de los músculos. Los participantes se pusieron en dos grupitos, un grupo que sí recibió la suplementación y otro que recibió un placebo, y ambos grupos tuvieron un mismo programa de entrenamiento de resistencia.
Era el entrenamiento en sesiones regulares y involucraban principalmente mejorar la fuerza muscular y estimular la hipertrofia muscular. Y se vio que la suplementación con omega 3 se tenía que administrar en una dosis diaria para que los efectos fueran los mejores. Y los resultados fueron que hubo mejoras significativas en la masa muscular y en la fuerza del grupo que combinó el entrenamiento con la suplementación en comparación con el grupo de control, o sea, con el grupo que no recibió la suplementación pero que sí hizo ejercicio. En particular, los participantes que recibieron los suplementos mostraron un aumento considerable en la síntesis de proteínas musculares, lo cual está asociado al crecimiento muscular. Y este análisis también reveló que la suplementación con omega 3 tuvo un efecto positivo en la recuperación post-entrenamiento, lo que permitía a los participantes realizar ejercicios más intensos, más frecuentemente y mejoraba también su rendimiento. Además, se hicieron pruebas de funcionabilidad, como pruebas de caminar y mediciones de equilibrio, y se vio que el grupo que combinó los suplementos con el entrenamiento de resistencia mostró también mejoras notables en este campo, lo que sugiere que hay beneficios directos en la masa muscular y que también el omega 3 puede estar contribuyendo a la mejora de la funcionabilidad motriz general, que es pues clave para la calidad de vida y para poder tener independencia, más que nada. Y los autores de este artículo también destacaban que la combinación de suplementos de omega 3 con entrenamiento de resistencia era especialmente beneficiosa en la mejora de la síntesis de proteínas musculares, lo que podría ayudar a también adultos mayores en estados de sarcopenia o a evitar que lleguen a estados de sarcopenia. Y también el estudio nos dijo que ayudaba a regular la inflamación muscular producida por el estrés del ejercicio. Y, no, aún tengo cosas para decir. Y aunque estos resultados sí son prometedores, se requiere más investigación para determinar las dosis ideales en cada persona y su efecto a largo plazo en diferentes poblaciones. Y bueno, hay que recordar que este enfoque de combinar suplementos con el entrenamiento, en este caso, podría ayudar no solo a mejorar la masa muscular, sino también a mejorar la capacidad funcional del cuerpo en general, lo cual es clave para la independencia en nuestra vida diaria. Por lo tanto, hay que considerarlo sobre todo a futuro para poder tener una vejez independiente, sobre todo. Ahora sí, vamos a pasar a otro tema que pues ya lo vieron, es cómo nos afecta el omega 3 en síndrome de ovario poliquístico. El síndrome de ovario poliquístico es una enfermedad que es de las afecciones endocrinas más comunes en mujeres en edad fértil y está asociado con una serie de síntomas metabólicos, hormonales y reproductivos. Este análisis fue una revisión que quería evaluar cómo tenía efectos el omega 3 en síndrome de ovario poliquístico y encontraron que hubo mejoras en dos aspectos. Primero vamos por el perfil hormonal y cómo este cambió en suplementación. Y se vio que al suplementar a las mujeres con omega 3 se podían reducir los niveles de andrógenos. O sea, son tipos de hormonas como la testosterona que en estos casos están alteradas. Y es que las mujeres con síndrome de ovario poliquístico suelen tener niveles elevados de esta hormona y estos niveles elevados pueden crear síntomas como el hirsutismo, o sea que es crecimiento de vello en zonas donde no es habitual que las mujeres crezcan vello, tipo en el bigote, en la barba o en las patillas. También puede crear acné y también puede crear pérdida de cabello. Y se observó que con suplementación de omega 3 se ayudó a disminuir estos niveles y mejoraron algunos de estos síntomas. Otro aspecto en donde hubo mejoras es que hubo mejoras en la resistencia a la insulina y el perfil lipídico. Y es que la resistencia a la insulina es una característica clave del síndrome de ovario poliquístico.
En varias investigaciones se ha visto que hay mejoras a la resistencia de la insulina con el omega 3, lo cual podría ser muy beneficioso cuando queremos tener un mejor control en esta patología, por ejemplo. Y también se mostró que la suplementación también mostró efectos favorables en el perfil lipídico, como una disminución en el colesterol total, los triglicéridos y un aumento en el colesterol HDL, que si recuerdan en la presentación pasada había muchos suplementos que ayudaban a que bajaran los colesteroles totales y el triglicérido, pero en ninguno de los que tocamos la sesión pasada hubo mejoras en el HDL. Sin embargo, esto en el omega 3 sí mejora, entonces es una gran ventaja. Y bueno, realmente ya teniendo estos dos caminos en donde encontramos una mejora con el omega 3, realmente estamos hablando de que se mejora mucho la calidad de vida de las personas con síndrome de ovario poliquístico. Sin embargo, hay que decir que se buscaba en este estudio también mejoras en las medidas antropométricas, las cuales no hubieron, pero aún así sí hubo todas estas mejoras. Y pues podría ser un complemento útil en las intervenciones de síndrome de ovario poliquístico, pero aún faltan ver más estudios para determinar la dosis ideal en estos casos y también la duración del tratamiento con suplementación. Entonces, eso del lado del síndrome de ovario poliquístico. Y ahora vamos a hablar de un tema relevante, pero ahora no en la salud hormonal, sino en la salud cerebral, que es la relación entre omega 3 y el deterioro cognitivo y la demencia. Y es que los ácidos grasos omega 3 cada vez tienen más evidencia de que pueden desempeñar un papel crucial en la prevención del deterioro cognitivo y las enfermedades neurodegenerativas como la demencia o la enfermedad de Alzheimer. Tenemos otra vez dos lados donde hubo mejoras en la suplementación. La primera es con el riesgo de demencia, y es que una de las cosas más importantes que halló este artículo es que especialmente al suplementar el DHA se puede reducir el riesgo de desarrollar demencia, particularmente cuando estamos en etapas tempranas de En esta revisión que hizo este estudio, encontraron que las personas que tomaron suplementos de omega 3 mostraron una disminución significativa en el riesgo de deterioro cognitivo y de enfermedad de Alzheimer en comparación con las personas que no tomaron la suplementación. Y el otro camino donde se hallaron mejoras es en los biomarcadores sanguíneos y cómo estos se relacionan con la salud cognitiva. Y es que además los niveles de omega 3 en la sangre, en el índice que les había comentado, se asociaron con un menor riesgo de deterioro cognitivo. O sea que a mayor nivel de índice omega 3, menor riesgo de padecer demencia, ¿vale? Y estos estudios sugerían que no solo es en la ingesta dietética, sino que también pues vía suplementación, mientras estos niveles de índice de omega 3 suba, se nos está bajando el riesgo de desarrollar unas enfermedades neurodegenerativas. Y entonces, de este artículo quiero rescatar la importancia de que todo siempre se acompañaba de un análisis sanguíneo para ver los biomarcadores en donde estábamos, y en este caso sí se beneficiaban ambas personas, tanto las personas con bajo índice omega 3 como las personas con un índice omega 3 en la normalidad se beneficiaban de esta suplementación, pero siempre es importante ver en dónde estamos. Otra cosa a mencionar que este artículo nos ponía énfasis es que aún hacen falta más estudios para determinar las dosis óptimas y el tiempo en el que estos efectos se pueden ver y cuándo ya se puede retirar esta suplementación o si no se retira. Entonces, vamos por un buen camino
en encontrar ayudas para este tipo de enfermedades neurodegenerativas. Sin embargo, todavía falta un poquito más. Todavía falta determinar bien la intervención y cómo se va a llevar junto con la intervención clínica, en caso de que la haya. Ahora vamos a hablar de otro suplemento con el que todos hemos tenido algún acercamiento probablemente, y ese es la cafeína. Para empezar, vamos a hablar de qué es la cafeína. La cafeína es un estimulante natural que afecta el sistema nervioso central, y es que actúa principalmente bloqueando los receptores de adenosina. La adenosina es la sustancia que promueve el sueño y la fatiga en nuestro cuerpo. Así que la cafeína no es que nos da energía, sino que cambia la manera en la que nosotros percibimos qué tan cansados estamos. Entonces hay que tener bien eso en mente, que ya nada de que, ay, voy a tomarme un café para tener energía, realmente no nos da energía. Lo que está haciendo es que no sintamos realmente qué tan cansados estamos, ni qué tanto nuestro cerebro quisiera dormir, ¿ok? Y esta sustancia generalmente es segura, pero siempre y cuando se consuma de forma moderada, y también hay que tener en cuenta que puede causar malestares como insomnio, aumento en la frecuencia cardíaca, ansiedad o nerviosismo, y también puede causar molestias gastrointestinales. Además, hay que recordar que su consumo es crónico y elevado, o sea que durante mucho tiempo, mucho café, se van a reducir sus beneficios y se va a generar dependencia, por lo que debe usarse de forma estratégica, personalizada y con moderación. Entonces, nada de tomar mucho café todo el tiempo, porque también si se crea resistencia vamos a tener que empezar a tomar más café. Y luego como es una sustancia que tiene efecto a nivel neuronal en bloquear nuestros receptores, luego se va a cambiar la función de producción de adenosina, porque el cuerpo ya no la está percibiendo, se va a crear más, luego te vas a sentir más cansado y vas a empezar a tomar más café para no estar tan cansado. Entonces siempre hay que tener bien en cuenta eso. Y el café también se usa como un suplemento en el ámbito deportivo. Y es que la cafeína también genera un aumento en el estado de alerta, disminuye la sensación de esfuerzo y, por ende, también mejora el rendimiento físico. La evidencia muestra que la cafeína es eficaz para mejorar el rendimiento tanto en ejercicios de resistencia como correr o andar en bicicleta durante largas distancias, y también mejora el rendimiento en entrenamientos de alta intensidad como los deportes en equipo, por ejemplo. Y también en actividades de fuerza y potencia, aunque en estos los resultados de pronto varían. Y es que también la cafeína ayuda a reducir la percepción de fatiga, como ya les había comentado, por todo este proceso a nivel cerebral, aumenta la concentración y mejoran los tiempos de reacción, lo cual es clave, por ejemplo, en deportes competitivos. Ya que mencioné esta mejora en la concentración, no se recomienda su uso en deportes que no involucren mucho el físico o la fisicalidad. Por ejemplo, si les digo que aumenta la concentración, podemos pensar que en deportes como el ajedrez podría ser una gran ayuda, ya que necesitamos una gran concentración en estos enfrentamientos. Sin embargo, debemos tener en consideración el efecto que tiene al crear una sensación de nerviosismo, tanto a nivel mental como a nivel físico, con estos ligeros temblores que puede provocar o el aumento en la frecuencia cardíaca. Entonces, se recomienda siempre que su uso sea más hacia los deportes, ya sea físicos o como box, lucha, o deportes como el fútbol, básquetbol, deportes de equipo, ya que se ha visto que los deportistas, cuando se suplementan con cafeína, eh, en deportes, por ejemplo, de contacto, se ha visto que suben el número de acciones ofensivas o de contacto que tiene el deportista en comparación a si no tuviera cafeína, ¿no? Y en deportes
que involucran, por ejemplo, tiro, como el básquetbol, se ha visto que los deportistas cuando toman cafeína, aumenta el número de intentos de tiro que tiene. Entonces, podemos relacionarlo, por ejemplo, como que la cafeína te vuelve un deportista como más ofensivo, pero, por ejemplo, eso siempre cuenta con que durante el enfrentamiento se va a sacar, por ejemplo, la energía, que ya sabemos que no es energía, o como esta sensación de querer moverte, ¿no? En deportes que requieren que estés como más concentrado, que requieren movimientos motores finos, realmente no se recomienda por todo sensación de nerviosismo y los temblores que te puede causar. Dicho esto, la dosis efectiva va de 3 a 6 miligramos de cafeína por kilo de peso corporal y hay que tomarla unos 60 minutos antes del ejercicio, de 60 a 30 minutos antes del ejercicio. Por ejemplo, una persona de 70 kilos puede beneficiarse con entre 210 y 420 miligramos de cafeína, lo equivalente a de 2 a 4 tazas de café. Sin embargo, no todas las personas respondemos igual a la cafeína. La genética, la tolerancia y hábitos de consumo de la cafeína influyen muchísimo. Por esto es que se recomienda probar el uso de cafeína durante los entrenamientos antes de hacerlos en competencia. Y si jamás se ha tenido contacto con esta sustancia, hay que crear un entrenamiento gastrointestinal para su tolerancia, para ver los efectos que nos causa y ya después evaluamos cómo llevarlo a la competencia y si es conveniente llevarlo en competencia, ¿vale? Y pues esto nos sirve sobre todo si, por ejemplo, nunca hemos tomado cafeína, pero que estamos interesados sobre todo en estos efectos en el rendimiento. Hay que platicar muy bien con un nutriólogo cómo crear un entrenamiento gastrointestinal para que esta sustancia realmente nos sea de apoyo y no que al usarlo en una competencia pues no sea para mal, pues. Y ya habiendo hablado de la cafeína en rendimiento, vamos a hablar de algo que seguramente muchos hemos experimentado, cómo afecta la cafeína nuestro sueño. Y es que la evidencia acerca de la cafeína y el sueño nos dice que la cafeína reduce la duración total del sueño. Otra, aumenta el tiempo que una persona tarda en dormirse. Este tiempo se le llama latencia del sueño, que es ese momento en donde estamos acostados con los ojos cerrados, pero no estamos del todo dormidos. Este tiempo aumenta. Y además, las personas reportan menor calidad de sueño tras consumir cafeína. Estos efectos son más fuertes cuando la cafeína se consume menos de 6 horas antes de acostarse y en dosis más altas. O sea que, por ejemplo, si nos dormimos a las 12, que no es lo óptimo, pero es la realidad para muchos, si nos dormimos a las 12, a partir de las 6 ya no deberíamos estar tomando cafeína, porque a pesar de que ya pues digamos, no pasa nada, la calidad del sueño se ve muy afectada porque otra vez los receptores de adenosina siguen influenciados hasta 6 horas después, entonces realmente no saben muy bien cómo llevar a cabo toda la estructura del sueño para que sea reparador, ¿ok? Y sabemos que la cafeína puede ser útil para mejorar el estado de alerta y rendimiento físico y es justo por estos efectos que su consumo cercano a la hora de dormir deteriora significativamente el sueño, incluso si uno cree que duerme igual, que realmente sí puedes estar durmiendo las mismas horas, pero la recuperación que tienes está súper afectada, ¿no? Esto nos resulta relevante, sobre todo para personas con insomnio de por sí, o con mala calidad del sueño, o sea, puede ser que se estén despertando mucho en la noche, que no concilien el sueño suficientemente rápido. Para estas personas realmente hay que controlar muy bien el uso de la cafeína. Y también para deportistas que entrenan tarde y usan suplementos con cafeína, realmente no se recomienda la cafeína para sesiones en la tarde-noche, porque nos sigue afectando el sueño a pesar de que se haga una actividad física. Y también, por ejemplo, ya estamos entrando a temas como de
de trabajadores. En trabajadores, por ejemplo, con turnos rotativos, no se recomienda que se use cafeína, sobre todo, por ejemplo, si empiezas a tomar café para aguantar el turno de la noche, pero, por ejemplo, el cierre, ¿no? Y luego te ponen a abrir, realmente el espacio de sueño que vas a tener entre dormir después del cierre y dormir antes de la apertura, mmm, puede ser poco y aún así va a ser menos la recuperación que tienes a comparación de si no tomaras cafeína, por ejemplo. Y dicho esto, hay que controlar el momento y la cantidad del consumo para tener un buen descanso que es óptimo. Incluso también hablamos mucho de la calidad de sueño en personas que buscan aumentar masa muscular. A mi consulta llegan muchísimos pacientes que quieren aumentar masa muscular, pero no duermen o duermen mal. Entonces, siempre se les hace énfasis de que hay que crear buenos hábitos del sueño si esto es lo que queremos. Además de que se ha visto que la privación del sueño afecta muchísimo a nivel neurológico, hay mucho como declive en las funciones neuronales. Entonces siempre hay que priorizar en la medida de lo posible el sueño. Ahora, ya que hablamos de estos efectos como de crear nerviosismo del café, de cómo afecta a las personas con insomnio, vamos a hablar de un tema también muy importante y muy interesante, que es cómo la cafeína afecta a las personas que tienen trastornos de pánico. Y es que la cafeína tiene un efecto muy claro sobre los síntomas de ansiedad en personas con trastornos de pánico. Incluso puede inducir ataques de pánico en ciertos contextos. Los resultados de este estudio que les estoy mostrando mostraron, una, que la ingesta de cafeína aumenta significativamente la probabilidad de sufrir un ataque de pánico en personas con trastornos de pánico, por lo que hay que tener bien presente eso y no considerar la cafeína como, bueno, no pasa nada, ¿no? Estas inducciones de, esta probabilidad de que se tenga un ataque de pánico, se ha visto que se da en dosis de cafeína alrededor de las 5 tazas de café, que a mí me suena mucho, pero sí he estado en contacto con mucha gente que realmente sí toma como una base las 4 tazas de café durante la mañana y durante el día siguen consumiendo café. Entonces, sí hay que tener muy en cuenta esto de que no, en personas susceptibles realmente hay que evitar en la medida de lo posible la cafeína. Y es que otra cosa que nos dice este estudio es que el efecto que tiene la cafeína es mucho mayor en pacientes que tienen un trastorno de pánico en comparación a las personas de control sanas, o sea, personas que no presentan ningún trastorno. Lo que sugiere que los trastornos de pánico o las personas con un trastorno de pánico tienen una hipersensibilidad a los efectos ansiógenos de la cafeína, o sea, los efectos de crear ansiedad de la cafeína. Y se ha visto que, por ejemplo, las personas con trastornos de pánico tienen una respuesta elevada y cuando la comparamos con la respuesta de las personas sanas, realmente la respuesta ansiógena en las personas sanas es leve o nula realmente. Y los efectos que tiene el café, como las palpitaciones rápidas, la inquietud o cierta sensación de miedo, se incrementan tras el consumo de cafeína en personas con trastornos de pánico. Por tanto, aunque es una sustancia legal y su consumo es muy común hoy en día, no es inofensiva para todos los perfiles psicológicos y su consumo debería reducirse o evitarse, especialmente en situaciones de estrés en personas con estos diagnósticos. Y ya habiendo hablado de como cuidado que hay que tenerse con la cafeína, vamos a hablar de un tema que sigue en debate, que es la cafeína, si ayuda o detona episodios de migraña. Y es que, por un lado,
en muchas personas con migraña, la cafeína puede actuar como un desencadenante del dolor. Esto ocurre principalmente en tres situaciones. La primera es que en la vida diaria se consume en altas cantidades. La otra es que hay una interrupción repentina del consumo de cafeína, lo que produce síntomas de abstinencia, incluyendo el dolor de cabeza. Y la tercera situación es que pueda existir una sensibilidad individual en la persona y donde incluso pequeñas cantidades de cafeína puedan generar una crisis. Además de que se ha visto como una cierta unión en que las personas que sufren migraña crónica pueden desarrollar tolerancia a la cafeína porque la consumen bastante y la cafeína va a perder su eficacia analgésica con el tiempo. Hablando de esta eficacia analgésica, vamos a hablar del otro lado de la moneda, el lado que nos apoya el consumo de cafeína en dolores de migraña. Y es que se ha visto que la migraña, bueno, que la cafeína puede mejorar la eficacia de analgésicos comunes en dolores de migraña como el paracetamol, como el ibuprofeno. Y es que se ha visto que cuando se combinan estos medicamentos con de 100 a 130 miligramos de cafeína, o sea, como una taza, taza y media, aceleran el alivio del dolor, aumentan la absorción de algunos medicamentos en algunos casos y también potencian su efecto, especialmente en episodios ocasionales o leves. Además, en algunos casos se vio que una taza de café al inicio de una crisis de dolor puede abortar el dolor si se administra a tiempo. Entonces, si se decide consumir cafeína como una ayuda en el alivio de la migraña, siempre hay que tener en mente que debe haber un uso moderado y controlado. También ser precavido en el consumo que se tiene, así como saber que se debe individualizar el tratamiento, ya que cada persona reacciona diferente a la cafeína. Yo, por ejemplo, en mi caso personal, yo he encontrado que a veces sí y a veces no me ayuda. Entonces, esa es como la parte de individualizar el tratamiento y también hablarlo con tu doctor para que pues ver si sí se ve conveniente o si por el otro lado la cafeína interactúa con el medicamento que tú personalmente estés tomando. Pero pues sí, un ejemplo de esto es que muchos medicamentos como el paracetamol tienen mezcla con cafeína y se promocionan sobre todo para el alivio de dolores de migraña. Entonces, pues es una mezcla que ya es conocida, pero sigue debatiéndose si su uso realmente es recomendado o si sí es un detonante. Y ya acabamos con lo de la cafeína. Ahora vamos a pasar con un mineral que últimamente he oído mucho y realmente es muy importante en muchísimas reacciones en el cuerpo, que es el magnesio. Ahora, el magnesio de pronto suele pasar desapercibido, oímos mucho acerca del sodio, del potasio, pero el magnesio de pronto se nos escapa. Sin embargo, el magnesio participa en más de 300 procesos bioquímicos en nuestro cuerpo y es fundamental para nuestra salud diaria, ¿ok? Principalmente el magnesio se almacena en huesos y músculos y cumple funciones como regular la contracción muscular y la transmisión nerviosa. También ayuda a controlar los niveles de glucosa en sangre. Eh, participa en la producción de energía celular, o sea, el ATP, por ejemplo. También contribuye a la síntesis de proteínas y material genético y también ayuda al equilibrio electrolítico en las células. Este magnesio podemos encontrarlo en alimentos también como la espinaca, almendra, semilla de calabaza, legumbres, cereales integrales. Sin embargo, a pesar de que está presente en muchos alimentos, muchas personas no alcanzan la cantidad recomendada, que es unos 400 miligramos para hombres, 310 a 320 para mujeres adultas. Y esta deficiencia de magnesio puede causar fatiga, calambres, debilidad muscular e incluso puede causar en algunos casos problemas cardiovasculares.
Esto es más común, o sea, esta deficiencia y estos efectos de deficiencia son más comunes en personas con dietas desequilibradas, estrés alto en la vida diaria y en el consumo de ciertos medicamentos. Ya habiendo platicado más o menos de estas generalidades del magnesio, vamos a platicar de su papel en el rendimiento deportivo. Ahora, en un estudio con corredores recreativos que tomaban una dosis alta de magnesio durante 7 días, se observó que hubo una disminución en el dolor muscular y en los niveles de estrés inducidos por el ejercicio. Otro estudio que chequé es que en personas que practicaban baloncesto de manera profesional, que también recibieron una dosis pues ya de la recomendación de ingesta diaria del magnesio, o sea, cerca de los 400 miligramos diarios durante la temporada, o sea, durante el tiempo donde un jugador estaba en partido, mostró que hubo una reducción en los marcadores de daño celular. O sea, que en líneas generales, la suplementación con magnesio reduce el dolor muscular después del ejercicio, mejora el rendimiento físico y la recuperación, ya que afecta a los marcadores de daño muscular, entonces el músculo se recupera más rápido y también proporciona un efecto protector contra el daño muscular ocasionado por el ejercicio. Entonces, las personas que realizan ejercicio intenso deberían considerar una ingesta de magnesio entre un 10 a 20% más arriba de la ingesta recomendada para personas sedentarias. Preferiblemente se prefiere que se consuma en forma de cápsulas y aproximadamente 2 horas antes de entrenar. Además, se sugiere que para mantener niveles, más bien, se sugiere que hay que mantener niveles adecuados de magnesio, tanto cuando se está en temporada, como cuando se está en pretemporada, como cuando se está fuera de temporada. Los niveles de magnesio se deben mantener todo el tiempo, ¿vale? Para que sus efectos sean mejores. Y ya que platicamos cómo la cafeína afecta a nuestro sueño, ahora vamos a hablar de cómo el magnesio ayuda en el insomnio, ¿vale? Bueno, el artículo en el que me basé para esta diapositiva arrojó resultados en materia de latencia del sueño y duración total del sueño. Recordemos que la latencia del sueño es el tiempo que uno tarda en quedarse dormido, ¿vale? Y se encontró que con dosis de entre 250 miligramos a 500 miligramos diarios hubo una mejora en la calidad de sueño. Y es que los participantes que recibieron magnesio se durmieron alrededor y en promedio de 17 a 18 minutos más rápido que las personas que no recibieron la suplementación. Y también hubo un aumento en el tiempo total de sueño. Entonces, cuando hablamos de latencia del sueño, realmente se considera que si uno se tarda entre 10 a 20 minutos en quedarse dormido, es normal. Entonces, cuando nos dice este estudio que la gente se durmió casi 18 minutos más rápido, o sea que hubo una latencia del sueño 18 minutos más corta, realmente nos está hablando que el sujeto promedio tenía una latencia del sueño más alta de la que es sana. Entonces, hay que checar bien eso y también pues es bastante favorecedor el consumo de magnesio para reducir este tiempo. También se vieron que los efectos se dieron a partir de tener una suplementación de entre 4 a 8 semanas. Sin embargo, hay que platicarlo con su profesional de la salud, sobre todo para ver si este suplemento realmente les es de conveniencia. Y también este estudio nos remarcaba que se necesitan todavía más estudios para que se puedan emitir recomendaciones más sólidas, pero pues es un gran inicio para encontrar una ayuda que sea económica en el tratamiento del insomnio. Ahora, el magnesio, esto es de lo que más había escuchado yo acerca de cómo se ayuda la gente tomando magnesio para, realmente para dormir mejor, no hablaban tanto del insomnio, pero pues yo ya encontré este artículo. Y ahora veamos el papel del magnesio en la obesidad, síndrome metabólico y diabetes tipo 2, que también es
un rubro que nos interesa muchísimo hoy en día y a mí como nutróloga, ¿no? Ahora, se ha visto que la deficiencia de magnesio es frecuente en personas con obesidad, síndrome metabólico y diabetes tipo 2, tanto en adultos como en niños. Y es que la deficiencia de magnesio puede promover un estado de inflamación crónica de bajo grado, que es una inflamación que vemos presente en obesidad, en síndrome metabólico y en diabetes mellitus tipo 2. Y es que se relaciona en el papel de la deficiencia de magnesio con una disbiosis en la microbiota intestinal, que a su vez también contribuye no solo a un estado de inflamación, sino también a desarrollar resistencia a la insulina. Y esta relación entre disbiosis, o sea que no esté en equilibrio la microbiota intestinal y la resistencia a la insulina, cada vez está más consolidada, por lo que hay que tener la vista bien puesta en este elemento y no descuidar nuestra microbiota intestinal, ¿ok? Y no existe un consenso claro sobre las dosis y formas de suplementación adecuadas para este tratamiento. Sin embargo, sí se vio que al suplementar el magnesio sí se pudo mejorar la sensibilidad a la insulina y también hubo efectos beneficiosos en el perfil lipídico, presión arterial y glucosa. Y eso es todo con el magnesio. Ahora vamos a pasar a un siguiente elemento que es la glutamina. La glutamina también se escucha mucho este nombre hoy en día, pero como datos generales es el aminoácido más abundante en el cuerpo humano, especialmente en el músculo esquelético, o sea, los músculos que movemos, donde representa hasta un 60% de los aminoácidos libres dentro del músculo. También se encuentra en sangre y en órganos como el intestino y el hígado. Y la glutamina cumple múltiples funciones esenciales. Por ejemplo, es un sustrato energético para células inmunes y del epitelio intestinal. Esto va a cobrar mucha importancia para las patologías que les tengo preparadas para glutamina. También participa en la síntesis de proteínas, glucosa y nucleótidos, que también nos va a interesar en unas diapositivas. También regula el equilibrio ácido-base en el riñón. También transporta nitrógeno y también sintetiza pues, glucosa y nucleótidos. Y durante estrés metabólico, como infecciones, quemaduras o entrenamientos intensos, la demanda de glutamina que tiene el cuerpo aumenta drásticamente, superando la capacidad del cuerpo de producirla. En estos casos es cuando la suplementación puede ser necesaria. Ahora, hablando de estrés, que supone el ejercicio intenso, hablemos de eso. Durante el ejercicio prolongado, especialmente en deportes de resistencia o alta intensidad, los niveles plasmáticos de glutamina suelen disminuir. Esta reducción puede afectar negativamente al sistema inmune y al proceso de recuperación muscular, ya que la glutamina es esencial para las células inmunes y musculares, como ya se los había comentado. Al suplementarla, el grupo que recibió la glutamina tuvo una menor dolor muscular, segunda, hubo una recuperación más rápida en la fuerza muscular. Y 3, hubo disminución en los marcadores de daño muscular en comparación con el grupo que se le dio un placebo. Lo que reduce en total el daño muscular, también favorece la recuperación y también favorece la reposición del glucógeno muscular que se utiliza en ejercicios intensos, ¿no? Y también nos dice que por su papel en las células inmunes también ayuda a reducir infecciones respiratorias en atletas sometidos a entrenamientos intensos, ya que el ejercicio intenso también es un inmunosupresor, o sea que nos baja las defensas, como se dice normalmente, y la glutamina tiene un papel inmunomodulador, o sea que regula esta reacción inmune del cuerpo. Se recomienda que para mejores resultados se tome una dosis de entre 5 a 10 gramos al día y que se dan mejores resultados cuando se consume con carbohidratos post ejercicio, o sea, después del ejercicio. Ahora, ya pasamos por un estrés por ejercicios intensos. Ahora vamos a hablar de otro tipo de estrés, que es la glutamina en escenarios oncológicos o en cáncer.
Y es que el título está en signos de interrogación porque durante mucho tiempo se creyó que las células cancerígenas eran dependientes de la glutamina y que gracias a la glutamina proliferaban y crecían. Entonces, lo que los doctores en ese entonces decidieron optar es que se iba a limitar el consumo de glutamina y por ende se iba a limitar la proliferación de células cancerígenas. Sin embargo, las células normales también requieren de la glutamina y la limitación de la glutamina estaba creando más efectos negativos a nivel sistema inmune y a nivel epitelio intestinal. Y es que la glutamina es vital para la reparación del tejido intestinal, la función inmune antitumoral y también reducir las toxicidades del tratamiento, o sea, la quimioterapia o la radiación, ¿no? El enfoque que se tiene actualmente ante la glutamina en escenarios de cáncer es que en lugar de eliminar completamente la glutamina, el enfoque que ahorita se está usando propone usarla como una terapia de soporte. Y el objetivo es que con la glutamina protejamos al huésped sin necesariamente alimentar el tumor. Sin embargo, para este uso se requiere más investigación para definir en qué tipo de cáncer es segura, ya que hay muchos tipos de cáncer, en qué dosis se debe usar y en qué momento del tratamiento aplicarla, porque ya sabemos que nos ayuda a reducir la toxicidad del tratamiento, pero no sabemos si se debe tomar antes, durante o después, o realmente no sabemos cuándo es más efectivo, ¿ok? Entonces, ese es un escenario de mucho estrés metabólico. Otro escenario que genera mucho estrés es la cicatrización de heridas grandes y o complejas, como pueden ser la cicatrización en pacientes con quemaduras o heridas quirúrgicas. Así que vamos a ello. Y bueno, la cicatrización de heridas es un proceso muy complejo que requiere la síntesis de proteína, requiere que haya proliferación celular y también requiere que haya un control de la inflamación en la herida. Durante este proceso, los requerimientos nutricionales aumentan muchísimo y sobre todo en algunos aminoácidos como la glutamina y arginina. Ahorita vamos a hablar de la glutamina nada más. Y como hablamos en mucho estrés, es limitante realmente la cantidad de glutamina que tenemos en el cuerpo, por lo que al suplementarla mostró efectos positivos en que se aceleraba el tiempo de cicatrización, mejora la síntesis de colágeno que también ayuda mucho en estos escenarios de cicatrización y también reduce el tiempo de hospitalización, lo que también reduce la probabilidad de tener una infección por estar en un ambiente hospitalario. Estos beneficios fueron más evidentes en pacientes con heridas quirúrgicas, úlceras o quemaduras. Y es que la glutamina en estos casos actúa como una fuente de energía para las células inmunes y epiteliales, como ya les había comentado, que les dije que íbamos a ver su importancia. También favorece que se sinteticen más proteínas estructurales y también modula la respuesta inflamatoria. Entonces, realmente la glutamina nos ayuda a controlar todo lo que debemos controlar en escenarios donde se necesita una cicatrización. Y como conclusión, podemos decir que su uso puede ser considerado como parte de una estrategia nutricional integral y realmente ya hay suplementos empaquetados para pacientes que necesitan cicatrizar quemaduras, heridas quirúrgicas, etc. Y que realmente ayudan a mejorar la recuperación en hospitales y también se puede evaluar para heridas crónicas. Y el último suplemento que me voy a ir rapidísimo es la vitamina D. La vitamina D es una vitamina liposoluble, significa que se disuelve en grasa y el cuerpo la puede almacenar en ella. Sus principales funciones es ayudar a absorber el calcio y el fósforo, el cual nos ayuda a tener una mejor salud ósea y también dental, pero también participa en funciones musculares, ayuda a fortalecer el sistema inmune y influye en la salud cardiovascular. Nos vamos a ir muy rápido ahora, ¿sí? Aquí hay un escenario muy específico de la vitamina D en deportistas, y es que en deportistas se ve que hay mucha incidencia en fracturas por estrés. Estos tipos de fracturas son fracturas que son pequeñas fisuras en el hueso que ocurren cuando una zona ósea es sometida a fuerzas repetitivas durante un tiempo prolongado.
O sea, que se puede ver, por ejemplo, en deportistas que ya llevan muchísimo tiempo practicando fútbol, realmente sus patrones de movimiento siempre son los mismos y los lugares en donde se ejerce la fuerza a nivel óseo siempre es el mismo. Entonces, de forma gradual se empieza a hacer una fractura o pequeñas fisuras en el hueso. Y realmente lo característico de estas fracturas, a comparación de unas que sean por golpe, por ejemplo, es que el dolor es muy localizado y empeora al momento de hacer ejercicio y mejora cuando uno reposa. Entonces uno puede creer que no es una fractura, sino que hay un dolorcito X, pero realmente hay que tenerlo bien checado. Y es que tener deficiencias de vitamina D en deportistas es un factor de riesgo importantísimo a la hora de prevenir, bueno, a la hora de hablar de fracturas por estrés. También hay ciertos deportes que, al ser de alto impacto, contribuyen al riesgo de fracturas, pero se ha visto que suplementar la vitamina D en escenarios donde hay alto riesgo de crear fracturas por estrés, realmente es una buena técnica para reducir la incidencia por fracturas por estrés, lo cual puede reducir pues las veces que tu deportista va a estar en la banca, por ejemplo, ¿no? O también estas fracturas por estrés se dan mucho en bailarinas y también en soldados, que si lo visualizamos realmente es gente que repite patrones de movimiento muchas veces al día, muchas veces. Entonces hay que proteger a nuestros deportistas. O sea, no todo es mejorar su rendimiento deportivo, también hay que cuidar que nuestro deportista esté sano, sobre todo en su estructura ósea. Y la siguiente diapositiva y última es un tema que a mí me parece muy interesante y es que mucha gente, aunque no es una patología, pasamos por podemos pasar en algún momento de nuestra vida por esta etapa y es una etapa también de mucha demanda a nivel energético y vitamina en el cuerpo. Y hay nueva información disponible, que es la vitamina D en el embarazo y también en la lactancia. Y es que la vitamina D es crucial para la absorción de calcio, como ya sabemos, y también para la formación del esqueleto fetal, pero también cumple funciones en el sistema inmune, desarrollo neurológico y prevención de enfermedades autoinmunes. Durante el embarazo, la demanda de vitamina D es elevadísima y es muy común que haya deficiencias de vitamina D en mujeres, y es todavía más común que haya deficiencias de vitamina D en mujeres embarazadas o lactantes, especialmente si se tiene poca exposición al sol, si se tiene piel oscura o si se tienen dietas pobres en esta vitamina. Esta carencia se asocia con complicaciones como preeclampsia, parto prematuro, bajo peso al nacer y también riesgos óseos en el recién nacido. También durante la lactancia, la leche materna es el alimento ideal, el alimento predilecto para el bebé, pero contiene niveles muy bajos de vitamina D, por lo cual resulta insuficiente para cubrir las demandas de vitamina D del lactante. Y esta vitamina D nos ayuda, sobre todo en bebés, a prevenir el raquitismo y otras deficiencias, ¿no? La forma que se usa tradicionalmente para suplir esta carencia es dando directamente la dosis de ingesta recomendada de vitamina D directamente al bebé, pero artículos recientes plantean otra opción muy interesante, que es suplementar a la mamá con dosis altas, ya que sabemos que la mamá también tiene deficiencia de vitamina D y que vía lactancia materna se le van a dar estas vitaminas al bebé. Se recomienda, bueno, se está como proponiendo que si se le da entre 6.000 y 6.400 unidades internacionales, que es como se mide la vitamina D, al día, aumenta la concentración de vitamina D en la leche materna a niveles adecuados sin necesidad de dar suplementos directamente al bebé. Además, los estudios muestran que estas dosis altas en las mamás son seguras, son bien toleradas, son efectivas, siempre que estén bajo la supervisión médica, como siempre les digo, y por eso hoy se recomienda que se opte por alguna suplementación activa en la mamá y ya no tanto en el bebé, porque pues realmente la vitamina D no es un detalle menor en la salud, sobre todo de un recién nacido, de un lactante, y hay que prevenir en la medida de lo posible las deficiencias que se puedan evitar en lactantes.
Y ahora sí, con este tema cerramos el día de hoy, siempre recordándoles la importancia de acudir con un profesional de la salud para que podamos platicar acerca de cómo se va a llevar a cabo el uso de suplementaciones. Y muchísimas gracias a todos por estar aquí conmigo una vez más y sería todo de mi parte. Reitero que si tienen alguna duda o en la que yo les pueda asesorar o responder, o si están interesados a acudir a consulta aquí en Medicina del Deporte, pueden mandarme un correo al correo que está en pantalla y yo con mucho gusto les daré pronta respuesta. No sé si la producción tenga algo más para comentar. Por mi parte sería todo y fue un gusto estar con ustedes.